Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana. Llevamos años quejándonos de que la Asamblea Legislativa es poco productiva, de que no se hace nada, de que no se toman decisiones, y cuando uno va y le pregunta a los diputados de la República, bueno, ¿y por qué son tan improductivos y por qué pasa esto? Todo el mundo le responde lo mismo a uno: hay un problema en el reglamento legislativo. Bueno, el lunes pasado se aprobó un cambio histórico en el reglamento legislativo, y aunque a usted que nos escucha y que nos observa esta tarde le parezca muy lejano, realmente esto tiene un enorme impacto en la vida política de nuestro país, y yo invité por eso a 3 diputados de la República que me acompañan esta tarde, que apoyaron esos cambios en el reglamento y que nos van a hablar en términos muy concretos, porque los 3 son muy claros, respecto a la importancia de los cambios en el reglamento legislativo. A mi derecha está don Roberto, es pura casualidad, don Roberto Thompson. Siempre me siento. Siempre se sienta a la derecha, don Roberto. Pura casualidad. Don Roberto Thompson es diputado de Liberación Nacional. Buenas don tardes. Roberto, ¿cómo le va? Muchas gracias, un saludo cordial para usted y todos los que nos escuchan, a Erwin y a Víctor, por supuesto. Bueno, a Erwin Macís, que está a mi izquierda, es el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Don Erwin, ¿cómo le va? Buenas tardes, un cordial saludo para todos. Gracias, don Erwin. Y don Víctor, que casualmente siempre se sienta a la extrema izquierda. Don Víctor Morales Mora. En el centro más bien es. Don Víctor Morales. Don Víctor, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Gracias, un gusto estar acá con ustedes y un saludo a la audiencia. Sí, este chiste de las sillas es buenísimo. Siempre que hay diputados uno lo puede repetir y repetir y repetir. Sí. Que siempre es gracioso. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a las personas que nos están observando y escuchando. Les recuerdo todas las plataformas en las cuales nos pueden acompañar. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, en vivo en internet monumental.co.cr. Estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en Facebook Live ya de Noticia Monumental, 70 personas con nosotros arrancando el programa. En Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche en Canal 2 a las 8 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Así es que son las 2:07 en vivo, son las 8:07 en Canal 2 y son las 9:37 en la repetición de Monumental. Gracias por estar con nosotros. A Ronald González, que dice saludos desde los Chiles. A Roger Falla, dice buenas tardes desde Lindora. A Fabricio Ramírez desde Atenas. A Luis Eduardo López. Fabricio Ramírez, hay 2 Fabricio Ramírez. Uno dice desde Atenas, camino a Guapiles. Luis Eduardo López dice buenas tardes, este tema es sumamente interesante, significa el avance para los proyectos de ley. Mauro Rojas, aquí como todos los días. Jamie Vindas, hola, buenas tardes Jamie, gracias, siempre está con nosotros Jamie. Alan Vargas, saludos. Carlos Muñoz, un saludo a los diputados y a Monteverde, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué había que cambiar el reglamento legislativo, don Roberto? Bueno, yo creo que esto es una discusión que ha tenido ya más de 20 años probablemente, ¿verdad? Siempre se ha hablado de un instrumento que permita de manera mucho más ágil y eficiente, más transparente, construir la legislación en Costa Rica. Pero yo, más que eso, creo que esta Asamblea Legislativa ha tenido que abordar una serie de temas fundamentales que se habían quedado durante muchísimo tiempo y ha encontrado un grupo de diputados que hemos asumido esta responsabilidad con una visión muy diferente de hacer un cambio realmente. Y en ese cambio mucho está la recuperación de la confianza en la ciudadanía. Y me parece que desde ese punto de vista este instrumento que le permite a la Asamblea Legislativa avanzar con mayor agilidad era fundamental. Y desde el principio, creo que desde antes incluso de
de asumir, las y los jefes de fracción empezaron a trabajar sobre una propuesta, una idea. Bueno, y la importancia de haber logrado los consensos necesarios, a pesar de que tenemos una Asamblea Legislativa muy fraccionada en partidos políticos, para poder hoy haber aprobado una reforma que indudablemente va a ser un cambio fundamental de aquí en adelante en lo que se refiere a la agilidad y la eficiencia con que se tramita la legislación en Costa Rica. A mí en algunos puntos el reglamento vigente me parecía, no sé qué piensa usted, don Roberto, me parecía perverso, me parecía opaco y me parecía anacrónico. Yo creo que aquí todos los que de los tres partidos aquí representados hemos estado en gobierno y hemos sufrido el filibusterismo, hemos sufrido la carretilla de mociones, que es la representación gráfica de esta situación, donde un solo diputado podía paralizar un proyecto de ley a partir de la presentación de mociones o dilatar la discusión. Y yo creo que el punto principal, aquí hay dos temas principales en este reglamento, aparte de otros temas que ahorita probablemente vamos a mencionar. Uno es que definimos plazos, ¿verdad? Plazos ciertos para que los proyectos se dictaminen en comisión y sean votados en el plenario. Y el otro es el procedimiento vía rápida, que queda debidamente regulado y que no queda sujeto a la disposición en cada momento, sino que a través de un procedimiento blindado. Entonces, siempre resguardando el derecho de una mayoría calificada de 38 diputados. De manera que yo creo que sí, ciertamente esto nos va a permitir ver una realidad muy distinta a la que han vivido o a la que han sufrido gobiernos desde la oposición. Don Erwin, voy a argumentar mis observaciones al reglamento. Perverso porque permitía el filibusterismo efectivamente, opaco porque le ayudaba muy poco a la transparencia y anacrónico porque estaba hecho para una división de la Asamblea Legislativa muy lejana a la que tenemos hoy. Bueno, no, sin duda coincido con las tres afirmaciones. A mí me parece que esta herramienta que estamos dejando nosotros casi que para ingresar con la próxima composición del directorio y los próximos jefes de fracción, y además decir, la herramienta como tal va a darles mucha celeridad al procedimiento en la Asamblea Legislativa. Pasar de aquel monto, aquella cantidad de días de 807 días que se han hablado que tiene un proyecto de ley en buena teoría para que desde que inicia hasta que sea ley de la República, en el mejor de los casos, le demoraba no solo tiempo a los costarricenses, sino un alto costo. Desde el punto de vista de la productividad también es insuficiente. Y entonces, pues yo creo que vamos a tener que hacer la medición, pero puede ser que se visualicen proyectos de ley entre 250 y 300 días, que también es bastante, pero ya es una reducción muy importante para efectos de la lógica en la aprobación de las leyes. Pero además, puntos importantes que tienen que ver con que el diputado pueda reflejar, incluso en comisión, el análisis por el fondo. Ahorita Roberto lo tocaba un poquito, pero una de las importantes reformas es que en comisión no dilate más de 120 días máximo, 60 días inicialmente, se puede replantear para 60 más, pero a partir de ese momento se tendrá que votar por el fondo, y eso fue una discusión que tuvimos en algún momento, porque también se quería que fuera archivado en ese momento. Sí. No me parece que no, me parece que había que hablar del contenido de ese proyecto de ley, que había que justificar en comisión por qué quería o por qué se quiere votar en contra de ese proyecto, y eso obliga también a los diputados a realizar el estudio correspondiente de cada uno de los expedientes. Pero por lo demás coincido completamente con las afirmaciones. A mí me parece que eso es un importante paso en la democracia del país. Ahorita vamos a ir entrando a cada una de las reformas, por lo menos las más importantes, y que tienen un impacto real en la manera en que se legisla. Don Víctor, ¿por qué era necesario la reforma al reglamento? Sí, gracias. No, solo para reseñar que estaba yo diputado en el año 93, cuando se hizo la anterior reforma sustantiva, digamos, al reglamento, que incluía la creación de las comisiones legislativas plenas, con potestad plena, que en aquel momento fue una situación extraordinaria, buenísima, porque había una lista larga de proyectos haciendo fila en el plenario, y a través de las comisiones se logró
se logró canalizar hacia ahí muchísimos proyectos y se agilizó. Entonces, imagínense que eso fue en el 93. Tenemos más de 20 años. Había bipartidismo en ese momento. Claro, bueno, en un escenario desde luego en donde Liberación y la Unidad juntos hacían 54 diputados, y la memoria no me es infiel. Entonces, y a partir de ahí se empezó a hablar del interés y de la necesidad de hacer cambios en el reglamento, ya, pero no se pudo, no había manera de hacerlo. Entonces yo creo que es necesario, porque la ciudadanía está reclamando de sus gobernantes soluciones. O sea, yo creo que la ciudadanía espera que quienes gobernamos resolvamos. Y eso es en la Asamblea Legislativa, eso es en el Poder Ejecutivo, eso es en el Poder Judicial, eso es en las municipalidades, que las cosas no se queden ahí eternamente estancadas. Entonces, me parece que la reforma del reglamento, yo quiero inscribirla en un esfuerzo de reforma del Estado y de reconciliación de los gobernantes con la ciudadanía. Este es un elemento, hay otras cosas que tenemos que hacer en todos los ámbitos. Pero entonces esta reforma nos va a permitir resolver temas de lentitud, de manera que esos 800 días, ese periodo larguísimos de casi 4 años, se reduzcan sustantivamente, y que además esto nos permita darle transparencia, de manera que pueda haber, como lo podemos ver más en detalle, expediente digital, de manera que cuando se va a resolver sobre sanciones a un miembro de un Supremo Poder se pueda saber quién vota de qué manera. Entonces es fundamental la reforma para acercar a la Asamblea Legislativa a un ciudadano que urge respuestas rápidas, concretas, sin creer que la Asamblea es una fábrica de leyes y que entonces hay que fabricar como locos leyes aunque no sean necesarias, pero sí que cuando inicie un proceso haya posibilidad de resolverlo y de votarlo, ¿verdad? Es el principio democrático, que cuando hay una mayoría conformada para resolver un tema, esa mayoría pueda expresarse sin que haya obstruccionismo innecesario de una minoría. Y esto es importante también destacar que lo decimos desde el lugar en que somos minorías, ¿verdad? Ahora en la Asamblea Legislativa lo que hay son minorías más grandes que otras, pero todos somos minorías, y uno podría decir, bueno, es en ese escenario donde más bien a una minoría le puede servir tener mecanismos para frenar, para obstruir, para que un proyecto no se vote. Sin embargo, nosotros incluso este tema lo habíamos incluido en el programa de gobierno que le presentamos a la ciudadanía en las elecciones anteriores, porque nos parecía que ese era un tema que había realmente que atender. Por eso nos alegra muchísimo que la conjunción de voluntades del Partido Liberación, del Partido Unidad, del PAC, del Partido Restauración Nacional y los otros compañeros que sumaron a este esfuerzo hayan permitido tener estos 41 votos que el lunes, por fin, después de más de 20 años de estarlo intentando, se votara una reforma sustancial al reglamento. Pero a mí sí me parece fundamental, don Víctor, que los tres, y se lo he dicho en otros contextos, que los tres grupos más grandes que sumaron votos a esta reforma hayan sido gobierno, porque me parece que eso les da. Permítame que haga una apuesta tan fuerte, don Víctor, pero yo no creo que el PAC de hace 10 años se hubiera sentido tan cómodo con la reforma como el PAC posgobierno. Me refiero, ya pasaron por ser gobierno, entonces se dieron cuenta que las decisiones para que el Estado camine son muy complicadas, y yo sí creo que la ciudadanía le exige, digamos, a los poderes públicos decidir, como sea, pero que decidan. Y por eso me parece que algunas veces hemos pervertido un poco la visión de la Sala Constitucional, porque cuando no podemos ningún político ponerse de acuerdo en nada, todo termina en la Sala Constitucional, porque tienen que decidir ahí en algún momento. Sí, y eso tiene que ver con otra cosa también, no solo con que el PAC haya sido gobierno, sino también con la oposición responsable que hemos hecho durante estos meses. La verdad es que yo creo que tanto en el caso de la Unidad como en el caso nuestro, que estamos aquí representados, hemos asumido esta responsabilidad pensando más en el país, ¿verdad? Y yo creo que eso también ha mostrado una actitud diferente de la oposición, y eso ha permitido llegar a grandes acuerdos. Bueno, fue complicado y difícil el proyecto de reforma fiscal, pero así ha sido en los más de 100 proyectos que se han aprobado, donde, déjeme decirle una cosa, la mayoría de los proyectos han sido votados por unanimidad.
en el plenario legislativo. Claro. Es decir, hay una actitud diferente de la oposición y el PAC ha reconocido ciertamente que ellos mismos se opusieron en su momento a la reforma reglamentaria. Por eso es que me parece fundamental que hayan sido gobierno. Y yo no quiero restarle mérito jamás a la responsabilidad que ha tenido la oposición desde Liberación Nacional y desde la Unidad Social Cristiana, pero también creo que llegamos a un momento país. Desde 1949 no hay un solo gobierno 3 veces. ¿verdad? Entonces eso le resta probabilidades al PAC para volver a ser gobierno en 2022, eso es indudable. Y entonces a pura estadística, alguno de los dos seguramente, o Liberación Nacional o el PUSC, será gobierno en 2022, y eso también le genera una responsabilidad país muy importante, de decir, estamos llegando al límite donde cualquier partido, sea el PAC que repita, gracias Chirita, o sea alguno de ustedes dos que vuelva a llegar al gobierno, necesita un mejor caparazón, digamos. Sí, y con una característica particular en la Asamblea Legislativa, que yo creo que igualmente no se repetirá la vieja fórmula de bipartidismo, ni siquiera 3 partidos políticos. Esto no pareciera que vaya a ser la tónica en adelante, y eso obliga a un proceso mayor de concertación, de negociación y desde el punto de vista de gobierno, de más cercanía y de instrumentos mucho más ágiles. Sí, no, yo solo quiero agregar que desde luego soy el primero, y cuando lo hago no solo lo hago a título personal, sino a título de la fracción del PAC, de reconocer precisamente ese sentido de responsabilidad y de actitud constructiva que tanto la fracción del Partido Liberación como la fracción del Partido Unidad Social Cristiana y otros diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, pero en particular quienes estamos hoy aquí alrededor de esta mesa, que asumimos tareas tan importantes como el tema fiscal y ahora el tema del reglamento, acompañados en esto del reglamento con la fracción del Partido Restauración Nacional y otros compañeros, porque ciertamente la ciudadanía, creo que estamos haciendo una lectura correcta, y es parte de nuestra tarea, hacer un esfuerzo por leer y entender los mensajes de la ciudadanía, en el sentido de que de lo que se trata es de construir y de resolver, ¿verdad? O sea, de pronto los que crean que estamos en el viejo paradigma, que de lo que se trata es que entonces la oposición golpee al gobierno para deteriorarlo, debilitarlo, demolerlo, y que sobre esas cenizas se levantará el triunfo en el siguiente cuatrienio. Eso yo creo que no es así. Al final la ciudadanía lo que quiere es que todas y todos los que estamos con responsabilidades públicas resolvamos, y luego en el momento electoral el ciudadano y la ciudadana valorarán a quién le corresponde continuar. Entonces ese espíritu expresado en el tema, en la materia fiscal, expresado ahora en el reglamento y en tantos proyectos e iniciativas como las que hemos aprobado a lo largo de estos 10 meses, es lo que tiene que continuar en los próximos, ojalá en los próximos 3 años y el resto que nos quedan, pero por lo menos el periodo que sigue también tiene que permitirnos cosechar éxitos legislativos, aprobando el mayor número de iniciativas en beneficio de la ciudadanía. De parte de todo lo que he leído para hacer el programa de hoy, y quiero darles el crédito, me encontré un resumen que me encantó del Financiero, que lo voy a citar varias veces, pero a mí realmente yo agradezco cuando le dan crédito a Noticia Monumental, y hago lo mismo porque realmente el resumen del Financiero estaba muy bueno. Entonces lo que iba a hacer es agarrar 10 de las reformas más importantes, y les quería hacer 3 preguntas a los 3 respecto a esto. Quiero que cada vez que vayamos pasando por una reforma, ustedes me expliquen cómo era antes, o sea, cómo era con el reglamento que venía vigente, qué excesos permitía eso, y qué es lo nuevo de lo que de lo que aprobaron ustedes. El primer punto: debates reglados. Los diputados ya no podrán hacer uso de la palabra por 30 minutos. Ese tiempo se reduce a 10 minutos. Don Erwin, ¿qué pasaba antes? Bueno, ¿cómo era? Bueno, tal vez antes de eso indicar que esa fue una propuesta que trabajamos don Roberto y yo en conjunto, porque el debate reglado se improvisaba dependiendo del acuerdo de los jefes de fracción. Es decir, pongámonos de acuerdo para ver este tema en particular. ¿Y le ponían tiempo al uso de la palabra? Sí, ¿Así era? Sí, quedaba. O sea, no sé, hoy vamos a discutir X tema. Sí, entonces y cada uno. ¿Cuánto damos? Cada uno 10 minutos. Cada uno 5 minutos. Cada fracción tanto. Okay. O por fracción incluso. Pero entonces quedaba a la libre el tema. Entonces eso se viene a regular. Bueno, nosotros incluso teníamos una visión un poco más amplia, incluso de lo que quedó. Supongo que quedará para alguna futura ampliación de esta norma, porque pretendíamos darle movilidad a algunos temas y diferenciar temas que tienen que caminar
mayor celeridad y temas que requieren de un debate más reposado, es decir, por su naturaleza, en donde también el presidente del Congreso podía de alguna manera suspenderle la palabra a un diputado, dárselo a otra y generar en esa línea un debate realmente por los temas. No es que el diputado habla 5 minutos y después el otro le contesta otros 5 minutos, pero al final no se logra ese debate que en algunas ocasiones es absolutamente necesario. Es decir, en la línea de otros parlamentos, incluso europeos y demás. Creería yo que se requiere de reformar un poquito más, pero ya dimos un paso adelante en establecimiento de un marco para que sea aplicado. Okay. ¿Qué era lo que...? Tal vez ahí, para complementar lo que dice Erwin, yo sí pienso que nosotros hemos perdido mucho esa capacidad de debatir, ¿verdad? Que es lo rico del Parlamento, del plenario. La gente ve el plenario y se aburre de verlo, porque al final de cuentas, cuando usted está viendo un diputado que habla media hora por un proyecto, ¿verdad? Y ve otro que habla otra media hora, etcétera, y que no hay intercambio de posiciones y no se puede debatir, y además que la presidencia, sea quien sea, no tiene la posibilidad realmente de regular y participar en ese debate, sino simplemente decirle, bueno, exacto, usted tiene media hora, se le acabó el tiempo, viene el otro. Entonces, un poco en la línea que dice Erwin, íbamos en esa propuesta, ¿verdad? Yo creo que hay que avanzar un poquito más. Okay. Me parece que en ese sentido... Porque tampoco aquí se está generando debate. Así es. Nada más cortamos el tiempo. Que es otro tema importante, porque los opositores a la reforma reglamentaria, que los ha habido, han señalado que el acortar el tiempo atenta contra el derecho de enmienda de los diputados, y yo creo que ahí no está el derecho de enmienda. El derecho de enmienda no está en escuchar a un diputado hablar 30 minutos de un proyecto. Empieza desde la formulación del proyecto, en comisiones, y todo el proceso de construcción de la ley. No, Víctor, no sé si quieres llegar algo a ese punto. No, sobre esto, nada más que ciertamente el tema de los debates reglados es un tema muy importante en la Asamblea. A veces creo, no tengo ahora el número, pero el otro día estaba hablando, a veces tengo la impresión que a veces hasta abusamos del recurso del debate reglado. Pues de pronto hay un tema que salió ahí, lo colocaron en los medios de comunicación y a un grupo de diputados les parece que amerita un debate reglado y si consiguen los votos para la moción, simplemente se meten. Era un tema en el que podía haberse, como bien dicen los compañeros, haber ido un poquito más allá, pero bueno, esto era lo que se podía hacer en términos de lo que tenemos. El arte de lo posible. Exactamente, y ahí nos quedamos con esta figura del debate reglado. Claro, pero entonces en términos específicos, ¿qué era lo que permitía tener 30 minutos o que los jefes de reglamento? No, por supuesto, pero ¿cuál era la acción que permitía esa puerta en el reglamento? Que alguna fracción pujara, digamos, en la reunión de jefes de fracción por tener mucho tiempo. Digo, le estoy pidiendo que confiesen lo que pasaba allá. Vamos a ver, esta fracción se aprovechó y multiplicó sus 30 minutos, o en la reunión de jefes de fracción dijo, no, queremos más tiempo. Es sencillo. ¿Qué pasaba? Vamos a ver, sobre un proyecto en donde Liberación, La Unidad y alguna otra fracción, digamos, para sacar del ejemplo a Acción Ciudadana, pero alguna otra fracción sumaban los votos necesarios y armábamos un debate reglado sobre X tema y donde cada diputado podía hablar 30 minutos, y resulta que se perdía todo el tiempo del mundo para que un proyecto no caminara, ¿verdad? Es decir, básicamente lo que se trata también es decir, bueno, sí, vamos a ser serios en la propuesta del debate reglado y que no se utilice esto para que el plenario no avance en el tema, en la lista de los proyectos de ley que tiene que ver todos los días. Claro, porque uno veía en algunas, ya como espectador o como medio de comunicación, uno decía, mira, duró 5 minutos hablando realmente el proyecto y ya 25 de otra cosa que para ustedes también debe ser tremendamente aburrido, se los digo. O alguien dice, voy a sacar un artículo y uno dice, por Dios, se comió 20 minutos en el artículo que a veces no tiene nada que ver con el tema, o a veces inclusive llegan a decir, bueno, ya listo, ¿cuánto me queda? 3 minutos. Entonces voy a seguir hablando 3 minutos para cumplir los 30. Y en esta asamblea no lo hemos vivido, pero en las asambleas anteriores el diputado se paraba a leer un libro, por ejemplo. Claro, o a cantar. Bueno, Otto Guevara cantó Imagine, si no me falla la memoria. Bueno. Y leyeron El Quijote. El Quijote, sí. Bueno, de eso es lo que se trata, de evitar. Y digo, porque a un Otto le ha vacilado un montón de veces que se puso a cantar Imagine, pero digo, para gastar el tiempo se puso a cantar Imagine. Y esas son
recuerdos especiales de las asambleas legislativas. Bueno, el punto 1 es justamente... Pero aquí no hemos tenido otros cantos, pero no. Imagine no. ¿Cuál cantaron? Después le cuento. Existió cantos de sirena también. Vamos al punto 2, que se recorta de 15 a 5 minutos el uso de la palabra en la discusión de mociones durante el primer debate. ¿Cómo era eso? Bueno, pero es eso. Creo lo mismo. Pero creo que este conjunto de reformas con las que estás empezando son las que van orientadas a reducir, digamos, plazos en la lógica de que en esos nuevos tiempos es un tiempo prudencial y razonable para que el diputado y la diputada pues haga valer sus puntos de vista y sus argumentos. Podríamos resumirlo, don Víctor, en que recortamos los tiempos en que se puede hablar. Exactamente. O sea, la experiencia lo que ha indicado es que efectivamente con los plazos que teníamos, con los tiempos que teníamos, que permitían que se fuera alargando y alargando el procedimiento, eran demasiado largos y que se podría, sin afectar el derecho a enmienda, porque como bien le dice Roberto, creo que el ataque de quienes han estado en contra de esto es que todas estas medidas van orientadas a reducir los tiempos para que el diputado ejerza su derecho de enmendar y de argumentar. Y la experiencia lo que dice es que con estos nuevos tiempos que se están proponiendo, reduciendo esos plazos, el diputado puede presentar su argumento, el diputado puede impulsar su iniciativa, de manera que este conjunto de medidas van orientadas a reducir plazos y con eso hacer más ágil y expedito el procedimiento legislativo. Y al final, lo que usted no dice en 5 minutos, ya no lo dijo, ¿no? Ya no lo dijo. Esa es la realidad, digamos, para defender una moción. Sí. Es decir, porque al final lo que dice usted es cierto, es repetitivo entonces el argumento. Entonces hay que gastar los 15 minutos, etcétera, para repetir el mismo argumento. Y así no convenció en 5 minutos, no. Ok. Entonces, estas primeras van dirigidas a reducir el tiempo, eso es. A que sea más fácil todo. Los tiempos todavía se pueden ceder, ¿verdad? O sea, alguno le puede ceder a usted tiempo. Sí, pero con un límite, ¿verdad? En la sesión. Con un límite general. ¿Alguno se acuerda del límite general? No lo tengo. Bueno, pero sí hay límite. Ok. Pasemos, voy a brincarme la otra que también tenía que ver con tiempos, que era en la discusión de mociones para segundo debate, el tiempo de uso de la palabra de cada legislador pasará de 15 a 10 minutos y de 30 a 15 minutos cuando trate intervenciones de fondo. Ya esos tres están agrupados, digamos, en la misma línea. En la misma lógica. La cuarta, y esta a mí me llama la atención, con los cambios los diputados no podrán pedir lectura de documentos, sino que se adjuntarán a las actas. Esa no recuerdo en cuál, lo tengo muy fresco el momento, pero no recuerdo de qué se estaba hablando. De que realmente era en algún momento servía como un instrumento. Le pido que por favor me lea el documento completo. El documento completo tenía 102 páginas. Así es. Y digo, es una pérdida de tiempo. Bueno, eso es, o leerse un libro. Bueno, es precisamente en esa ruta, en la ruta de poderse enfocar y concentrar en el contenido del debate, del texto, del expediente de que se trata, y no de pronto pedir que se lean documentos prácticas dilatorias. O sea, ¿sí? el objetivo, digamos, de esto va orientado a que con la experiencia que se ha tenido, poder ir eliminando, reduciendo posibilidades de las prácticas orientadas a dilatar, a obstruir, a posponer. Eso está inspirado por un sano espíritu de seamos eficientes en el uso del tiempo, ¿verdad? No esa creencia de que ver la asamblea como una maquila de leyes y que ahora lo que queremos es que ahí se generen leyes rápidamente, pero no, ser eficientes con el tiempo. Yo creo que en esto incluso también hay que educarnos como sociedad, ser eficientes con el tiempo, hacer las cosas en los tiempos en que se deben hacer. Pero el espíritu detrás de este punto en particular, entonces, es evitar que alguien utilice esto como, pero como además, una forma de atrasar. Randall, es decir, digamos, para efectos prácticos, ¿quién va a poner atención después de que están leyendo un documento después de 10 minutos? Es decir, me explico, ahora hay digitalización, forma de que los documentos nos lleguen a todos, que va unido al otro tema del expediente digital. Claro. Es decir, el estudiar un expediente no tiene necesariamente que ni tenerse en papel, ni tampoco sentarse a escucharlo durante una hora, un documento de 100 páginas, como dice usted. Dice Ernesto Echeverría, perdón, don Roberto, dice, lo que ustedes están buscando es no trabajar. No, ahí sí se equivoca demasiado.
si hay algo que hacemos en la Asamblea Legislativa es trabajar muchísimo, y además yo aprovecho cada espacio que tengo para poder indicarlo. Es decir, por ejemplo, hoy, no sé, supongo que los compañeros también, pero a mí no me dio tiempo casi ni de almorzar. Es decir, entramos a comisión a las 9 de la mañana, sigue otra después de esa, sigue jefe de fracción a las 11, sigue comisión de control de ingreso, viene a un programa porque también hay que darle cobertura a lo que se está haciendo, regresa a plenario, y después de ahí, si puede, va a las comunidades y se reúne con un par de personas que lo están esperando a uno para ver cómo les puede ayudar, digamos, con proyectos de la comunidad. Es casi 24/7. Yo creo que esa visión de que los diputados no trabajan es totalmente errónea. Es muy equivocada la percepción, y más bien yo podría invitar a cualquiera a que venga un día completo, o que esté un día completo con algún diputado, para que vean el gran desgaste de trabajo. Súmele además de eso, cuando usted llega a la casa, revise, empieza a estudiar los textos, porque al día siguiente los van a ver en comisión o se van a ver, y usted no puede llegar sin saber qué es lo que está haciendo. Sí, hay unos que lo hacen, pero digamos, la regla es no hacer eso. No se puede. No, pero además hay una percepción. La verdad es que hay una percepción equivocada, porque la gente lo que ve es el plenario legislativo en la mayoría de los casos, y entonces ve lo que sucede en el plenario, digamos, de 3 a 6 de la tarde, en el mejor de los casos, y no ve lo que ocurre durante todo el día, como dice Erwin, prácticamente desde las 7:30, 8 de la mañana, que empieza la vida laboral de cualquier diputado, y termina normalmente a las 9, 10 de la noche, con suerte. Y además que implica, si usted quiere hacerlo con responsabilidad, de estudiar cada uno de los temas, ¿verdad? Fíjese que cada uno de nosotros está, no sé, 3, 4, 5 comisiones de trabajo, algunas especiales, otras permanentes, y ese trabajo implica saltar de un tema a otro, ¿verdad? Casi que inmediatamente, de un momento a otro, de una comisión que es en la mañana, a una comisión que es antes del plenario, al plenario, lo que vamos a conocer, de manera que es bastante injusta la calificación de que los diputados no trabajamos, y bueno, esa es la percepción que hay. Sí, no, pero es que además el comentario de don Ernesto, dijiste. Sí, Ernesto. No, también puede ser que tenga que ver con la idea, precisamente, de que entonces el diputado lo que hace es, el diputado se dedica a hablar. Bueno, es un parlamento, a hablar, y hablar, sin que eso puede ser que conduzca a nada. Un poco también la idea aquí es que, revisando los tiempos, ¿verdad?, de uso de la palabra en la comisión, en el plenario, en los debates, también el diputado tenga que concentrarse y pues decir lo que tenga que decir. Uno se dedica a escuchar algunos discursos y son circulares. Él empezó en 5 minutos, dijo lo sustantivo, y los otros 5 minutos le dio otra vuelta, y en los otros le dio otra vueltica. Claro. Y más o menos es un núcleo de mensaje. Entonces la idea es eso, como decía Roberto, lo que no se dijo en los primeros 5 minutos ya pues es muy difícil decirlo, pero en realidad es esa la idea. Yo tengo también clarísimo que hay toda una percepción, digamos, en la sociedad de lo que puede hacer un diputado y diputada, pero lo cierto es que sí hay una inmensa mayoría, pues existen siempre las excepciones que confirman la regla, que asumen con una enorme responsabilidad su trabajo. Sí, pero además quiero decirle que el argumento es al revés. Si estamos tratando de acortar los tiempos, definir plazos de votación de los proyectos, etcétera, es para trabajar más, ¿verdad? Porque más bien nos va a obligar a trabajar más porque de hacer más productivos, porque tenemos fechas límites para votar, para tomar las decisiones, para presentar las mociones, para reformular los proyectos. De lo contrario, pues ahí podríamos estar eternamente, y los 900 días, 800 y resto de promedio que hasta el momento ha sido la construcción de una ley, ¿verdad? Entonces me parece que por ahí anda el tema. Otro punto es que ya lo había tocado don Erwin al inicio, el plazo de 60 días hábiles para que la comisión emita un informe de dictamen sobre el proyecto de ley. Los presidentes de esa comisión podrán pedir por una única vez prórroga de 60 días más, esto da 120, para dictaminar el texto. Eso es interesante porque había 60 días, ¿verdad? Y se decía que entonces se podía pedir solo una prórroga más. Entonces, pero lo que pasa es que en la vida real, lo que ha venido pasando es que se terminan pidiendo prórrogas por diferentes razones. O sea, entonces había una prórroga por una razón, y luego se abrió el portillo de que se podía pedir otra por otra razón distinta a la primera, y por esa vía se iban extendiendo
entonces los plazos en que un proyecto... Don Víctor, en su experiencia, ¿cuánto ha durado más un proyecto en comisión, por ejemplo? No, es que, a ver... No, pero usted me diga, Randall, yo me acuerdo de hubo un proyecto que duró 3 años. Pero toda la vida, es decir... que no salen incluso. Y no sale, Sí, simplemente no siempre sale. está en comisión. Y siempre está en comisión, y siempre están, y da vueltas y da vueltas. Ahora lo que está planteándose es que hay 120 días, y a los 120 días usted resuelve. Sí. Lo pone a votación y vota, y se acabó la historia. Pues entonces es ese espíritu de resolver las cosas. Y la discusión ahí iba también en la línea de qué pasa cuando se cumplían esos 120 días. Si se archivaba de oficio, Claro. o se... Decían, pero ya no se votó. Sí, exactamente, archivémoslo. Porque alguien podría decir, bueno, vamos a ver, el proyecto de Víctor no me gusta, ¿verdad? Pero no quiero quedar mal con Víctor. Entonces, esperemos que se cumplan los 120 días y el proyecto sale solo. No, ahora tengo que decirle a Víctor porque el proyecto no me gusta. O sea, no a Víctor, bueno, en este caso, a la población en general, pero evidenciar por qué estoy votando en contra de ese proyecto o a favor de ese proyecto. Entonces obliga a hacer ese estudio previo incluso a que el expediente esté en plenario. Tengo que saber cómo voy a justificarlo. Claro, y eso lo llama más responsabilidad a ustedes, porque tienen que estudiar efectivamente todos los proyectos, pero además tienen que comerse la bronca de decir... De tomar la decisión, de tomar posición, ¿verdad? En temas que son muy complejos, ¿verdad? En muchísimos temas que son muy complejos. Imagínense que en la Comisión de Económicos, donde estoy yo con varios compañeros, tenemos temas como la reforma al régimen de pensiones, como el tema de cooperativas, Uber. como el tema de Uber, como el tema de Airbnb, como el tema de eurobonos, solo en una comisión legislativa. Entonces tenemos que saltar de un proyecto a otro para construir proyectos que realmente sean sólidos para llevarlos a plenario legislativo, y ahí viene otra discusión. Entonces yo creo que sí, es importante porque nos obliga a tomar decisiones en todos esos temas y muchos otros más. Claro, porque quiero poner el ejemplo de Uber. Cuando usted toma decisión sobre lo de Uber, usted se echa a la mitad del país encima. Así es. Claro. Alguna de las dos, ya sea a los taxistas o a la gente que quiere Uber. Pero es transparencia también, porque la gente tiene que conocer cuál es su posición, digamos, desde el punto de vista del ejercicio de la política. Saber cuál es su visión, además. En algún momento también eso sirve para que se mida cuáles van a ser los próximos gobernantes desde el punto de vista partidario, ¿verdad? Otro de los temas que en la legislatura anterior había sido polémico es elimina la votación secreta en casos de suspensión o acusación de funcionarios. Es transparencia pura. Entonces ya es muy fácil. El voto secreto y pues ahí nadie sabe qué posición asumí frente a un proceso de destitución. Déjame poner un ejemplo. Celso Gamboa ahí en la Asamblea Legislativa. Destitución de magistrados. El pleito de don Celso, el pleito de la destitución de don Celso Eso es. tenía que ver votación pública o Eso votación es. secreta. Bueno, y eso tuvo que someterse a votación incluso en el plenario para tomar la decisión de si se hacía pública o privada. En este caso ya ese tema está resuelto. Bueno, está resuelto en la Asamblea, pero yo quisiera referirme a ese caso, ¿sabe por qué? Porque en esa votación, en esa discusión, recuerdo que Otón Solís se había levantado a decir la votación tiene que ser secreta. Él se había levantado. Claro, porque el reglamento porque el reglamento lo señalaba. Así Y es. eso a mí me parece que eso podría generar, en algunos casos en que se hizo así, lo sabremos dentro de muchos años, algún vicio de procedimiento Nulidad. de nulidad, de nulidad por procedimiento en el futuro. Ahora queda claro en el reglamento. Claro. Y adelantándome un poquito, lo mismo ocurre con el tema del procedimiento vía rápida, en donde se establece, ya no queda para que sea dispuesto en cada caso en particular, como ha ocurrido, lo que además queda sujeto a la revisión de la constitucionalidad y si el procedimiento fue bien utilizado, sino que ya queda dispuesto y blindado un procedimiento vía rápida para seguir adelante con los proyectos. Muchos se han caído por esa situación. Claro, de hecho, ya el siguiente punto es el procedimiento abreviado, pero ¿alguno quería referirse más a la votación? No, solo insistir en el valor que tiene eso, el valor de la transparencia. Y volvemos a lo mismo, en relación con el tema anterior, de al final de los 120 días tengo que tener una posición. Aquí igual, hay que tener una posición. Entonces va en esa ruta de tomar posiciones, de resolver, de decidir muy transparentemente de cara a la gente. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó que
que les dio por tener el impulso por hacer esto? Y se los pregunto en ese en ese tono sarcástico, decir, bueno, es que los tres son políticos de carrera. Ustedes tres, no fue que nacieron el 30 de abril del año pasado. Algo pasó que se generó la actitud, las ganas y la facilitación desde sus partidos para generar esos cambios. Yo creo que nos encontramos en un cambio no solo generacional de edad, sino también de la forma en la que se hace política. Y esas son las líneas: la transparencia, la eficiencia, la efectividad. Más bien, me parece increíble y bueno, en la línea de lo correcto, que se compita por ver más bien cuál diputado propone mejores proyectos de ley o cuáles son los proyectos que vienen a resolver ciertos problemas. Es decir, este Congreso tiene esa visión. Entonces, eso es un cambio cultural, eso es un cambio, romper un paradigma y arrancar un nuevo estilo de hacer política que es mucho más transparente que lo que se venía haciendo. Yo celebro que lo hayan hecho, pero digamos, don Víctor, usted fue diputado ya. Sí. ¿Qué es diferente hoy? No, pero yo se lo pongo de la siguiente manera. A mí me parece que, y así lo vemos nosotros, y estoy seguro que en esto coincidimos como en tantas otras cosas, el divorcio entre la ciudadanía y quienes gobiernan y los dirigentes políticos es realmente un tumor canceroso para una democracia. Aquí la gran tarea es reconciliar a la ciudadanía, digamos, con la política y con el gobierno, y eso solo se puede hacer atacando de frente todo lo relacionado con corrupción, con opacidad. O sea, eso es clave. E igual ser eficientes en la solución de los problemas. Entonces, estas medidas tienen que ver con, son una entre muchas que se hacen y tienen que seguirse haciendo, orientadas a iluminar y a transparentar el trabajo de la política y del gobierno. Es así. Mientras haya sospecha y dudas, y el voto es secreto, y no, yo me eché un discurso y dije un montón de cosas, pero después, ¿y cómo votó? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Eso contribuye a crear la sospecha y la duda de la gente. Entonces, una medida como esta, desde nuestro punto de vista, es una medida orientada a darle transparencia. Claro, pero es que a mí me agarra la curiosidad en las tardes a veces, pero Sí. ¿cómo llegaron a esa? ¿Cómo llegaron a esa? Es que yo creo que es un tema de la experiencia vivida. Sí, claro. Me parece que la experiencia para el país fue traumática, es decir, fue fuerte. Es decir, lo que vivimos nosotros en los últimos años, sobre todo con la asamblea anterior, sobre todo con el caso del cementazo, ¿verdad? Y todo lo que eso provocó en los tres poderes de la República, fue una experiencia de la cual tenemos que aprender todos, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar pasar eso así simplemente. Y yo creo que eso ha sido parte del éxito de esta Asamblea Legislativa, que aprendiendo de esta experiencia asumió las cosas diferente. Y probablemente vamos a hablar, si nos da tiempo, de otro tema, que es el lobby político, ¿verdad? Que es otro tema que hay que abordar también con seriedad y con responsabilidad, que va en la misma línea de la transparencia, ¿verdad? Y que otras legislaciones lo han regulado. Y me parece que es un tema que también tenemos que entrarle nosotros, y yo pienso que este proceso, como lo dice Víctor, que tiene mucho énfasis, no solo en acortar los plazos, en obligar a tomar las decisiones, sino que esas decisiones obliguen al diputado o a la diputada a tomar una decisión de cara a la ciudadanía, pues son parte del esfuerzo que tenemos que hacer y del aprendizaje que hemos tenido todos. Más allá de generaciones, el país ya exige una forma diferente de hacer política, y me parece que en eso coincidimos todos, de que no nos podemos quedar atrás. El procedimiento abreviado, se crea un procedimiento abreviado que se podría aprobar únicamente mediante una moción que reciba mayoría absoluta. En caso de impuestos, venta de activos o convenios internacionales se necesitan 38 votos. Ok, ese es el procedimiento abreviado. ¿Qué había antes? ¿Cómo se hacía antes? Habían dos procesos, el famoso 208 bis, que lo que establecía era la posibilidad de que se construyera en el momento. Entonces no estaba regulado, y por eso venían el tema de las inconsistencias jurídicas y los famosos consultas de
constitucionalidad, donde se caían proyectos porque posiblemente se descuidaron algunos detalles en la redacción. ¿Qué es lo que se hace ahora? Bueno, de ahí se especifica con claridad cuál es el marco jurídico aplicable para un proceso que se va a ver, digamos, en vía rápida. El otro que estaba era el 52 bit, ¿verdad? Que también era un proceso rápido, pero que parecía que no era suficientemente rápido al final. Entonces la aplicación del mismo fue, digamos, saliendo de escena porque no era muy ágil. Este proceso me parece que es importante que se haya planteado aquí, y eso le da seguridad jurídica a los proyectos que se vayan a ver en vía rápida. Que tiene otro detalle, ocuparán el primer lugar en el orden del día en la comisión y en el plenario, se debe dictaminar en un plazo máximo de un mes y se podrá aprobar únicamente por un mes más, y había leído que el procedimiento abreviado sí se podrá aplicar solamente a 10 proyectos de ley cada legislatura. No, solo ahondar en esto que dice Erwin, de que entonces pasas de un procedimiento que lo haces a la medida en cada caso. Claro, pero que tenés un riesgo altísimo de que te revientes a la cuarta. A un procedimiento, digamos, estandarizado que te blinda eso. A propósito de la Sala Constitucional, un tema al que, bueno, al final no se pudo resolver era incluso el tema de las consultas de constitucionalidad. Yo soy partidario de que debemos haber aumentado el número de votos, de diputados necesarios, de firmas, claro, para poder plantear las consultas. Es decir, en mi lógica de que la Asamblea tiene que asumir su responsabilidad, y no eso que usted decía al principio, que a veces la mejor forma de no decidir es mandándole el tema a la Sala Constitucional, claro, ¿verdad? Entonces la Sala, ¿verdad? O incluso de obstruir. Exactamente, o de obstruir, exactamente. Entonces, bueno, pero al final eso no sí, pero ahora, sin embargo, yo particularmente presenté un proyecto para aumentar, porque requiere una reforma a la ley de jurisdicción constitucional, para aumentar a 20 las firmas. Que está en la lógica de la mitad más uno de lo que sería el quórum en la Asamblea, en el plenario. Y yo creo que ese es un tema que hay que de hecho, les voy a contar que hace 15 días estuvo aquí el presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo, y fue un tema del que hablamos. Y su propuesta me dijo: Brandon, mi visión personal es aumentar el número de firmas necesarias para hacer la consulta, que evidentemente se ha prestado para muchísimos abusos. Había otro criterio, no sé qué les parece a ustedes, ese creo que fue un voto salvado de Ana Virginia Calzada hace un par de años, cuando todavía estaba en la Sala Constitucional, que ella planteaba que quienes firmaran las acciones de inconstitucionalidad obligatoriamente fueran diputados que hubieran votado en contra el proyecto en primer debate, porque su lógica era: no se vale votar a favor y después consultar. Fernando Castillo, el presidente interino de la Sala Cuarta, me dijo: yo no estoy de acuerdo en eso, porque me parece que a veces uno podría dejarle al diputado, que a veces como herramienta se vota así, para mandarlo a consulta a la Sala Cuarta, ante algunas interrogantes genuinas sobre la constitucionalidad, posteriores a la votación, pero no sé qué les parece a ustedes. Voluntad sí había de ver el tema, es decir, y voluntad sí había para que se pudiera subir el número de diputados. Lo que pasa era que había que dar los votos. No, es que se tenía que reformar otra ley. Entonces no se podía. Sí, entonces sí se podía caer más bien el proyecto por alguna consulta, por entrar en eso. Sí, pero vamos a ver, va en la misma línea, ¿verdad? La línea es que lamentablemente los instrumentos como el reglamento legislativo y los que regulan el procedimiento deberían ser útiles para hacer avanzar las cosas, no para poder retrasarlas. Y bueno, una enorme discusión a partir de la experiencia que se ha tenido es que se ha utilizado la consulta de constitucionalidad por alguna gente en el pasado para obstruir el camino de la ley, ¿verdad? O simplemente para retrasarlo, ¿verdad? Buscando aún en lo más pequeño. Por eso este tema del procedimiento abreviado, blindado, porque ese procedimiento está construido a partir de lo que mismo que ha resuelto la Sala en diferentes ocasiones. Entonces esto le da certeza al diputado y por supuesto a la ciudadanía de que el procedimiento que se va a llevar es el correcto desde el punto de vista del trámite de cualquier proyecto de ley. Aquí sí lo pregunto desde la absoluta ignorancia,
¿por qué no se establece, no en esta reforma, sino en términos generales, por qué no se establece por lo menos que todos los proyectos de ley aprobados en primer debate sean revisados por la sala cuarta y se acabó las consultas como tal? O sea, que en el orden de todos los proyectos, un proyecto de ley aprobado en primer debate sea de oficio revisado por la sala constitucional. Aquí lo pregunto desde la ignorancia completa. Me parece riesgoso, ¿verdad? De ponerlo a legislar a la sala. Claro, lo van a poner a legislar más de lo que de por sí ya lo ha hecho. Esa era mi defensa. Pero igual se lo mandan. No, pero es decir, nosotros que hemos consultado uno o dos. Yo creo que ustedes, don Erwin, pero es que hay algunos obligatorios, ¿verdad? Como los Sí. tratados. Sí. Pero incluso la ley de jurisdicción constitucional establece mecanismos para recurrir, impugnar, plantear recursos a posteriori, ¿verdad? Entonces, sí, pareciera como que se ¿O abre... eliminamos la consulta? Bueno, yo creo que restringirla es tal vez una opción interesante. Por lo menos eso es lo que siento que hay mayor consenso. Usted lleva a 20 votos. 20, sí. ¿Ustedes estarían de acuerdo? No, con ese número estamos de acuerdo. Bueno, sí, debe andar por ahí cerca. Creo que se puede construir el consenso necesario para eso. Bueno, podemos inaugurar el procedimiento abreviado con la modificación a la ley. ¿Podría ser? De la jurisdicción constitucional. Construyamos. ¿Cuántos votos se necesita? Para un procedimiento abreviado. Para aprobar para reformar la ley, mayoría simple, ¿verdad? Sí. Pero tiene que llevar el procedimiento ordinario. Bueno, pero bajo el nuevo esquema del nuevo reglamento podría avanzar rápidamente una propuesta en ese sentido. ¿Cuántos diputados hay aquí? Sumados, 17, 27. Nos faltan como 3, pero... ¿3? Pero es viable. Pero yo creo que están de acuerdo también. Sí, yo también, sobre todo seguro. Tenemos los votos para impulsar ese proyecto. Listo, podríamos sacarlo ya casi. Ya casi. Sería una gran noticia para el país, realmente, porque yo creo que durante mucho tiempo, además, yo siempre cuento esta anécdota y si ya la conté en un programa con ustedes, me disculpan, pero yo una vez fui con un presidente a casa presidencial el primer mes de ser nombrado presidente y me llevé un cuestionario para hacer una entrevista que yo iba muy orgulloso de esa entrevista. Y entonces le pregunté de todo sobre el plazo presidencial, sobre la reelección de la carrera de los diputados, la reelección continua, la reforma al Estado, bueno, un montón de cosas que yo decía, esta es la clave para arreglar Costa Rica. Y yo venía feliz, porque todo lo que yo le preguntaba me decía, tiene razón, yo estoy de acuerdo, hay que ampliar, ¿verdad? Cuando llegué aquí, me puse a pensar que se me olvidó la pregunta más importante. Entonces volví a llamar al presidente y le dije, presidente, discúlpeme, se me olvidó la pregunta más importante. Y de todo lo que hablamos, ¿usted qué va a hacer? Y dije, nada, yo no me voy a comer ese pleito. Y entonces yo dije, sí, todo el mundo habla de eso, pero nadie se come el pleito. Bueno, pero nosotros hemos demostrado algo ganas de comprarnos los pleitos. Eso es la verdad. Se comieron el pleito porque pasaron muchos años en que nadie se lo comía. Así es. Y otros temas también. Y muchísimos temas. Pero además le voy a decir una cosa. Creo que han sido 4 procedimientos 208 bis, ¿verdad? Sí. Que esta es una asamblea que en 10 meses ha votado 4 procedimientos vía rápida con el reglamento actual. Claro. Eso implica reunir más de 38 o más diputados. Entonces, eso le da a usted una idea de que sí, efectivamente, nos hemos puesto de acuerdo en temas tan sensibles como el proyecto fiscal, por ejemplo. Permítame ir a una pausa comercial. Hoy no tendremos problema para escoger la canción porque estos hombres solo llegan a consenso. 2:55. Vamos a la pausa y volvemos. Hay que escoger una canción porque la última vez que viene no un tiempo la canción. ¿Puedo pedir algo de Rajona? ¿Usted quiere arriesgarse? ¿Puedo hacer una sarcástica? Sí, ¿qué canción? Vean mujeres. Para mañana, por mañana. Dedicada a Daniel. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices por Radio Monumental.
3 de la tarde con 1 minuto. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando de la reforma del reglamento legislativo que se logró el lunes pasado en la Asamblea y que constituye un cambio histórico. En 1993, don Víctor, se había cambiado el reglamento actual. Recuerdo esa fecha en que se hizo una reforma, como decía al principio, sustantiva, incorporando las comisiones legislativas plenas. No habíamos nacido nosotros, ya Víctor era diputado. Sí. Aquella que se llaman también. Está claro lo del procedimiento abreviado. ¿Alguien quiere agregar algo al procedimiento abreviado? No, yo creo que está claro. Se acuerpó. En algún momento se planteó la posibilidad de que cada fracción aportara un proyecto a inicios de cada legislatura para que fuera incluido dentro del procedimiento abreviado. Pero eso tenía el problema de que podía congestionar, digamos, las comisiones especiales para ver cada proyecto y además no, digamos, había dudas en cuanto a la proporcionalidad. Porque, bueno, hay fracciones de 20 diputados, 15 diputados, entonces, ¿cuántos entonces proyectos? Todos tenían derecho a una, era injusto. Entonces, esa parte se eliminó, aunque se hizo un esfuerzo en esa línea porque cada fracción pudiera poner algún proyecto que le interesara, ¿verdad? Ahora lo que se plantea o se mantiene es que haya 2/3 partes de la Asamblea, digamos, de los diputados a favor para poder darle el procedimiento. Yo les quería preguntar esta, porque yo no lo tengo tan claro. ¿Se crea un mecanismo que impide a los diputados negociar una nueva agenda de consenso, como ocurre actualmente con el artículo 36 del reglamento legislativo, hasta que no se agote la agenda anterior? ¿Me pueden explicar cómo hay que votar? ¿Cómo es eso? Hay que votar lo que hay. Es que vamos a ver, ahora la agenda 36... ¿Qué pasa ahora? Ahora la agenda 36 es jefes de fracción, nos reunimos y damos prioridad a los proyectos de ley o damos prioridad a los temas que se van a ver en plenario. Entonces, don Víctor propone 3 proyectos, Erwin propone 3 proyectos, Carlos Ricardo otros, y etcétera, y así todas las fracciones van aportando los días jueves para ver los temas que se van a ver la semana siguiente. Por ejemplo, hoy acordamos a través de la Agenda 36 lo que se va a ver la próxima semana. Bueno, y ahora tenemos que agotar la prioridad que ya viene dándose en plenario, lo que está ahí listo, y hay que votarlos. Okay, hay que votarlo, estamos obligados a hacerlo. Sí, vamos adelante con eso. Sí, antes de seguirle metiendo otros y metiendo otros. Incluso brincándose unos, ¿verdad? Claro. Porque eso como se puede hacer. Como las filas de la caja y eso. ¿Perdón? Como las filas de la caja. Sí, más o menos, sí. Poniendo unos delante de otros, ¿verdad? Entonces hay que respetar eso. En realidad yo pienso que eso es una facultad interesante para hacer avanzar, ¿verdad? Que es un artículo que permite avanzar algunos proyectos de interés. Hacía la referencia a las filas de la caja porque lo que pasa en las filas de la caja es que usted pasa los últimos al inicio cuando van a la sala constitucional, entonces crea la ilusión de que usted avanza, pero realmente no, porque atrasó los que estaban de primeros. Bueno, eso es lo que pasaba con las agendas. Usted se brinca proyectos y lo que hace es que pareciera que avanza, pero no, porque está atrasando, digamos, todo lo que ya estaba acordado. Eso es. Esa es la misma lógica de que ya hay un acuerdo, había artículo 36 del reglamento de jefes de fracción, hay una lista y usted la saca esa tarea y sigue con otra y no, eso, ir brincando y brincando proyectos. Ahora don Roberto trajo el tema del lobby a la mesa. Sí. ¿Eso se tocó? No, eso está, digamos, en otras, hay unas iniciativas sobre el lobby. Para regularlo. Sí. Que es un tema en el que nosotros como fracción estamos muy interesados en avanzar y creo que con Liberación, con la unidad, podríamos construir mayorías y con otras fracciones, estoy seguro, para poder impulsar legislación en relación con eso y transparentarlo y aclarar esa función que se hace ahí en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hacen ustedes hoy, que son diputados, para vamos a ver, el último presidente de la Asamblea Legislativa anterior, don Gonzalo Ramírez, vino el último día a Matices, el último que era presidente. Y entonces yo le decía, después de que todo lo que ha pasado, usted se hubiera vuelto a lanzar de diputado. Me dijo, jamás. O sea, yo no me hubiera reunido con nadie. O sea, si todo lo que ha pasado en los últimos 4 años, donde se prendió el sospechómetro público a niveles altísimos, existiera, yo no quiero ser diputado, no me puedo reunir con nadie, no puedo hablar con nadie, no puedo hablar por teléfono con nadie, no puedo tomar café o sea, realmente, y me dijo, yo no hubiera sido diputado. Y entonces yo me puse a pensar en una cancha tan embarrialada, no solo por la opinión pública, sino por criterios de la Procuraduría, por una nueva fiscalía que es muy fuerte, digamos, en estos temas, por la Contraloría metida. Digo, yo no me sentiría cómodo siendo diputado, no sabría quién contestar el teléfono, no sabría con quién tomar café, no podría con quién pararme en la calle si me paran a hablar. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, oye,
Yo converso con todas las personas que mi agenda permita, y la verdad es que no he tenido un filtro, no tengo por qué pensar que la gente es mala sin haberme reunido, es decir, o que tenga malas intenciones sin haberme reunido con ellos. Y hemos visto con la transparencia del caso todos los temas, y los temas que veo que no hay viabilidad, que no son de interés, pues ahí mismo quedan descartados. Y yo soy transparente en decirlo. Pero digamos, voy a poner un ejemplo de esto, de esa complejidad, por lo cual yo admiro a los diputados, digamos, que se asuman el reto de hacerlo. Digamos que vos seas diputado por Cartago y que yo haya votado por vos. Sí. Pues yo vivo en Cartago, entonces vos ves dos personas en Cartago, un Randall, digamos, un empresario exitoso, y una señora que vive en una casa construida con latas y latas de zinc, ¿verdad? Yo voté por vos y la señora también. En buena teoría vos sos el representante de ambos en la Asamblea Legislativa. Y entonces resulta que en la calle frente a mi empresa, muy exitosa, han ocurrido 10 asaltos durante el último mes. Y frente al ranchito de la señora han ocurrido 10 asaltos en el último mes. Yo consigo el teléfono de mi representante en la Asamblea Legislativa, vos, yo soy el empresario exitoso, y te llamo y te digo, don Erwin, yo voté por usted, yo vivo en Cartago, usted es diputado por Cartago, usted es mi representante en la Asamblea Legislativa, y yo quiero exponerle que hay un problema porque en las últimas 2 semanas se han asaltado a 10 personas frente a mi empresa, y a mí me da miedo la seguridad de mi empresa. 2 días después la señora consigue un celular prestado, el mismo número de teléfono, y le dice, don Erwin, yo voté por usted en Cartago, usted es mi representante en la Asamblea Legislativa, y yo estoy muy preocupada porque frente a mi ranchito ha habido 10 asaltos en las últimas 2 semanas, y yo quería saber qué haría usted. Ok. ¿Por cuál de las dos llamaría usted al ministro de Seguridad y decirle, ministro, disculpe, yo soy representante por Cartago y estoy muy preocupado porque hay asaltos en tal lugar? ¿Por cuál de las dos llamas? ¿Por las dos? La primera se vería horrible en Claro. en el nivel público en el que estamos hoy. Por el morbo. Sí, claro, porque entonces el diputado ayudó a un gran empresario de la zona haciendo un posible tráfico de influencias con un ministro de seguridad. Es que ese es en el nivel en el que estamos hoy. Sí. Lo que pasa es que la definición de tráfico de influencias si no aplicaría. No, la definición jurídica, pero digamos, a lo que me refiero es Ante la opinión pública. ante la opinión pública. Lo primero es horrible y lo segundo es solidario, y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo no veo diferencia. La verdad, puede ser que la gente perciba mal, pero es que en el caso en particular, si tuviera un matiz distinto de nombramientos o cosas por el estilo, es otra historia, pero aquí es de seguridad pública, ¿verdad? A mí me daría lo mismo llamar al ministro para pedirle colaboración por un caso que se está presentando para alguien con suficientes recursos y para alguien que no lo tenga. 10 diputados salientes de la administración anterior les hice la misma pregunta. 5 me contestaron que no llamarían por ninguno de los dos casos, y los otros 5 que solo llamarían por el caso de la señora. No. Yo entiendo que esta asamblea es diferente, pero digamos, lo que quiero reflejar es en el ambiente tan pesado en que puede moverse un diputado de la República a la hora de tomar, don Víctor, decisiones diarias. Sí, pero de acuerdo, pero en realidad creo que el tema pasa por la intervención de diputados a favor de negocios particulares, de iniciativas de un particular, de un empresario, quien sea, en instituciones del Estado orientadas a favorecer un negocio. Entonces ¿es seguridad de la empresa? Pero lo que pasa es que al final de cuentas estamos hablando de un tema, digamos, de seguridad ciudadana, un tema que tiene que ver con el empleo de gente en una comunidad. Si ese empresario me llama para decirme, vea, mire, es que yo estoy haciendo un negocio, estoy de proveedor en una institución pública y ya yo voté por usted y yo necesito que usted le diga al ministro tal o fulano de tal que usted me conoce. Es otra historia. Claro, pero déjeme matizarle eso. No que le pida algo incorrecto. Que le pida algo en lo que lleva razón, por ejemplo. ¿Sí? Una institución le vende, no sé, carne a la caja y resulta que le deben, hace 8 meses no sale el cheque del pago. ¿Es justo?
Sí, pero ya ahí están los matices. Yo creo que ya entramos en el mundo de los matices. Porque se trata de un interés, digamos... Pero usted sigue siendo su representante en la Asamblea Legislativa. Claro, pero lo que quiero decirte es que ya entramos en el mundo de los matices, ciertamente. Y hay que tener cuidados con respecto al deber de probidad, digamos, a que estamos obligados todos los funcionarios en el sentido de que nuestra conducta se oriente a alcanzar fines públicos. Entonces... Pero en los escenarios del pasado, que fueron un tema de la Asamblea Legislativa pasada, al final eran acciones, iniciativas, pues orientadas a favorecer intereses particulares claramente establecidos, de acuerdo con las investigaciones que se hicieron. Yo creo que el tema con los diputados está... Uno, en concentrarse, en dedicarse a atender las obligaciones que se derivan de nuestro trabajo legislativo en términos de legislar. Y dos, está esta función de representación ciudadana, pues, que asumimos y tenemos relación con ciudadanos y con grupos y con personas en donde atendemos también intereses colectivos, intereses orientados al bien común de las comunidades. Me parece que por ahí tendría que verse un poco esto y establecer ahí, digamos, esa frontera. El país ha evolucionado mucho en todo el tema del tráfico de influencias y cartas de recomendación y todas esas cosas que decían. Yo estoy de acuerdo y eso es un asco, digamos, el tráfico de influencia y las cartas de recomendación. A lo que me refiero, que es el punto donde yo quiero ser muy cuidadoso, es que ustedes siguen siendo, digamos, no un negocio particular, sino si yo soy un piñero de la zona sur y voté por un diputado de la zona sur, usted también es el representante de ese piñero de la zona sur. ¿Me entiende lo complejo? La diferencia no es el sujeto, la diferencia son los intereses en juego, ahí donde hay que establecer. Don Roberto fue víctima del morbo público, y disculpe que se lo recuerdo, don Roberto, pero digamos, eso pasó, y entonces tal vez usted pudiera analizarlo desde un punto de vista diferente. No, es muy complicado, y además, vamos a ver, desde el punto de vista de mostrar esa diferencia ante la opinión pública es muy difícil. Usted jamás, usted no va a poder de justificar, por más que lo expliques, va a ser muy difícil en el límite de dónde ingresa la defensa de un particular. En la llamada del empresario de la seguridad. Exactamente. Ahora, aquí hay que diferenciar dos cosas. Ese es un tema, ¿verdad?, que para nosotros es muy complejo. Claro. Y el otro es el tema de cómo construís un proyecto, por ejemplo, sin conocer la opinión de todos los involucrados, que es parte de nuestro trabajo. Es decir, si yo voy a construir un proyecto para regular Uber, necesito hablar con Uber, necesito hablar con los taxistas, necesito hablar con el MOP, necesito hablar con distintos actores para poder construir un proyecto. Y uno a veces siente que mucho se ha satanizado de esa parte. Porque además, hoy todo es transparente. La gente que visita a don Víctor queda registrada en una bitácora de ingreso. Es decir, no hay nada que ocultar. Entonces, ahí sí, en esa parte... Claro, don Roberto, pero digamos, yo entiendo... Vamos a ver, si yo entro a su oficina quedo registrado. Sí, claro, así pero es. Si usted le digo, si yo le digo, vámonos en el súper que está en la esquina para conversar sobre cómo va la liga en el campeonato nacional, eso no queda registrado. No, claro que no. A eso me refiero. Ustedes no solo están todas las horas de su vida en la Asamblea Legislativa. Estamos en los ojos del país. Exactamente, pero usted lo puede llamar Andrés Echeverría, el gerente de Uber, lo puede llamar a su teléfono celular. Así es. A decirle, don Roberto, disculpe, es que yo estoy muy preocupado por la legislación que está pasando, y usted le puede preguntar, bueno, ¿y cuál es su visión de lo que está pasando? Eso, si hoy se sabe, o sea, si alguien dice mañana, es que don Roberto Thompson recibió una llamada del gerente de Uber, adiós Roberto Thompson en el análisis de Uber. Entonces ese problema del lobby es complicadísimo. Sí, es muy complicado, porque además pues lamentablemente hay una enorme desconfianza en la ciudadanía respecto a ese tema, y eso es lo que ha complicado más las cosas. Evidentemente nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos de lo que fueron. Los 10 diputados que le dieron que no volverían a ser, o el presidente, probablemente de esa experiencia hay que aprender y tratar de ver hasta dónde es posible transparentar aún más nuestras actividades. Es que los 5... Sin renunciar a la posibilidad de conversar con la gente. Pero ese es el detalle. Los 5 que me dijeron, yo no llamaría por ninguno de los dos. Lo que pensé es qué culpa tiene la primera señora, la que puse en el ejemplo. Y ella tiene derecho a tener acceso a su representante en el Congreso. Sí. Que es muy complicado. Y aquí, bueno, ya me puse abogado del diablo, don Víctor, pero es que el PAC ayudó mucho en eso.
Y yo sé que ustedes lo reconocen también. Bueno, es que se satanizó eso, ¿verdad? El PAC satanizó eso a niveles estratosféricos. ¿Usted cuando ve para atrás, pues es un hombre muy crítico? ¿Usted cree que cometieron un error en eso? Realmente hemos reconocido que hubo excesos. Realmente hubo excesos. Ahora, también, es que son los datos de la realidad. Lo que quiero decir es que, igualmente, pues puede ser que si un diputado o diputada hoy atiende a personas vinculadas con determinados intereses, y esos intereses se reflejan en la acción legislativa, en un determinado proyecto de ley, usted siente que ahí está la mano de un determinado sector económico y tal, pues igualmente usted puede denunciarlo y plantearlo. Lo que es equivocado, creo yo, es creer que todo el mal está solo de un lado y todo el bien está solo del otro lado. O sea, como las viejas películas de vaqueros, todos los malos están a un lado y todos los buenos en el otro. Y la realidad no es así, no es así. Yo creo que, como decíamos hace un rato, la experiencia del ejercicio de gobierno ha permitido también que mucha dirigencia del PAC, de que nunca había tenido esa experiencia, entienda cómo es esa dinámica y que tampoco se puede caer en posiciones radicales de creer que entonces todos los malos están en un solo sitio. Pero vea lo que le pasó a Epsi Campbell. Pasó criticando algo que terminó haciendo ella cuando intentó defenderlo. Desde la legalidad no le quedó requirse. Pero lo que yo sí quiero plantear es esto. Me parece que la forma de resolver eso, porque además es necesario que mucha gente buena se meta en política y que mucha gente que hoy está en política y lo hace bien lo siga haciendo. Aquí el tema de la frontera, para empezar, una frontera sencilla, es distinguir entre el bienestar general, los fines públicos, el deber de probidad, dice la ley, y los negocios particulares. Aquí también ha habido gente en política y en posición de gobierno haciendo negocios particulares. Negocios son acciones, movimientos, gestiones que terminan generando réditos para un grupo o para unas personas. Entonces yo creo que si se logra establecer claramente esa diferencia, que no cuesta mucho hacerla, entonces se puede seguir participando en política sin los temores y sin los riesgos que hacerlo de otra manera conlleva. Y desde luego, por eso hemos hablado en esta conversación a propósito del reglamento, y es algo de lo que yo estoy absolutamente convencido, de la necesidad de reconciliarnos con la gente. Si el mundo de la política y del gobierno no se reconcilia con la ciudadanía, aquí pasa cualquier cosa. Es decir, nos vamos en cualquier guindo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero eso pasa precisamente por la transparencia, pasa porque la gente entienda de que nosotros estamos dedicados a atender nuestras obligaciones como diputados de la manera más clara, transparente posible, y que de ahí no están saliendo negocios. Y claro, hay gente que cree que no es así, hay gente que cree que lo que no queremos es trabajar, o gente que cree que lo que estamos ahí es generando algunos beneficios personales. Pero bueno, de eso se trata esto. Pero lo que sí es cierto es que a nosotros nos ha tocado vivir una época muy diferente, sí, ¿verdad? Claro. Y que evidentemente debemos ser mucho más celosos, ¿verdad? De con quién hablamos, de con quién nos reunimos. Y eso no está mal. Dentro de ciertos límites, obviamente, porque también está el otro límite, que es entre la vida privada y la vida pública, ¿verdad? Que a veces se invade. Es decir, hoy tenemos los ojos de muchísima gente a través de redes sociales. Usted está en un restaurante tomándose una cerveza y de repente le tomaron una foto y entonces ya resulta que ustedes... Sí, Roberto Thompson es un borracho. Exactamente. Y a veces se exagera, ¿verdad? Pero sí me parece que, volviendo al tema original, el tema del lobby legislativo sí vale la pena entrarle y regularlo. En otras legislaciones es ampliamente conocido. Usted sabe que hay en los Estados Unidos representantes que llegan ahí al Senado, son al lobistas Congreso, registrados, ¿verdad? Que vienen a defender temas en particular, no sé, la industria petrolera o lo que usted se imagine. Aquí no, pero sí me parece que debemos avanzar en la misma línea que avanzamos en este tema, y que debe avanzarse en una discusión en cuanto a una reforma política planteada en cuanto a la elección de los diputados. Debemos legislar en el tema del lobby para que esto también tenga reglas claras, ¿verdad? Haya reglas claras. Tenemos que meternos, don Roberto, en el tema del lobby, en el tema de la consulta constitucional, en el tema de la elección de diputados
¿Qué más? Sí, claro. ¿En qué más? En lo inmediato. ¿En qué más nos podemos meter? Porque esos 3 temas que toqué los pueden ver este año, ¿verdad? No, y son temas que están en la línea de la reforma del Estado. Claro. El tema de empleo público, yo creo que es un tema que va en esa dirección. Que tiene que ver con reforma del Estado. Sí. Sí, y bueno, y hoy planteó el gobierno una cosa interesante en relación con el cierre o fusión de varias instituciones públicas, que es un tema que también hay que entrarle, ¿verdad? Yo creo que aquí me parece a mí que hay dos reformas importantes que no se nos pueden quedar. Una reforma de la institucionalidad y otra la reforma política para avanzar. En el tema de la elección de los diputados, eso es un tema que hay que ver, ¿verdad? Eso no lo podemos evadir, y yo creo que en esta asamblea hay un consenso para entrarle a corto plazo. ¿No, Erwin, alguno en particular? Bueno, nosotros queremos ver o estamos analizando el plazo de los 4 años para la presidencia. Si vale la pena plantear que se extienda a 6 años, ¿verdad? Estamos empezando a hablar de ese tema, o si lo que vale la pena es reelección continua. O si del todo ninguna de las dos, pero es un tema que empezamos a conversar. Empezamos a analizar la fracción. La fracción. También estamos viendo con el diputado Eric Steller, que es cercano a la fracción, la posibilidad de que con el voto de censura de más de 38 diputados se pueda destituir un ministro. Que eso acerca un poco hacia el tema semiparlamentario. Sí. Y que daría la posibilidad entonces de que todos los ministros tendrían que mantener una buena relación desde todo punto de vista con los diputados de la República, en relación de que si no va a la talla, 38 se ponen de acuerdo y lo pueden destituir. Es decir, caminar hacia el sistema parlamentario o semiparlamentario, creo que es una visión que tenemos que tener nosotros en la mente para los próximos años. Sí, a mí lo que me parece importante, porque Roberto ha planteado el tema de la reforma del Estado en la Asamblea, en la Comisión. Bueno, hay un grupo en el Ejecutivo reflexionando también sobre eso, pero es ciertamente hay una necesidad de poner al ciudadano, a la persona, al ciudadano, a la ciudadana en el centro de las preocupaciones. O sea, esa es la manera de hacer que nuestra democracia se vitalice desde nuestro punto de vista. Y entonces eso pasa por repensar el diseño, la arquitectura del Estado costarricense. Con esto reglamento, yo lo coloco ahí. Este reglamento lo coloco en reforma del Estado porque va a permitir que la Asamblea le funcione mejor a la gente. Y estas otras reformas y estas otras iniciativas que estamos haciendo. En lo del lobby, nosotros nos apuntamos, absolutamente. Es necesario eso, arreglarlo. Usted se topa ahí en la Asamblea, anda un montón de gente para arriba y para abajo. En España está la ley de cabildeo. Exacto, el cabildeo, el lobby, eso, hay que arreglarlo. Entonces son cosas muy concretas que se tienen que hacer. Y retomo lo que decía Roberto, bueno, hoy se hizo público ese esfuerzo que está haciendo el gobierno internamente, igual de revisar la institucionalidad, de revisarla y ver qué instituciones de pronto pueden integrarse con otras, acercarse, juntarse, haciéndolo de la mejor manera para que presten un mejor servicio a la gente. Y yo digo modernizarnos, ¿verdad? Sí. Modernizarnos, porque el Estado costarricense se quedó. Y se quedó, incluyó la Asamblea Legislativa, sí, ¿verdad? En el procedimiento. Y este esfuerzo del reglamento legislativo va en esa línea, sí. ¿verdad? En modernizarse. Es decir, a lo mejor se pudo avanzar más, pero digamos que esto es lo posible en este momento, pero no podemos quedarnos ahí. Y en ese sentido yo creo que hay una oportunidad importante para discutirlo, y a mí me parece que el gobierno está en esa misma línea, y me parece que la Asamblea también, incluso hasta la Corte Suprema de Justicia, que con el remesón que hubo, las decisiones que se han tomado últimamente, ¿verdad? Incluso la misma decisión de la Sala Constitucional en relación con el plan fiscal ya te muestra una visión diferente de lo que debe ser un trabajo conjunto, no separado, de todos los poderes del Estado. Y en esa línea yo creo que podemos avanzar mucho estos 3 años que nos quedan. Es decir, no se detendrán en la reforma del Estado. Así es. Igual que Queen. Yo les agradezco que hayan... La misma línea. Sí, les agradezco que hayan venido hoy, don Víctor. Gracias, don Orlando. Gracias, don Mucho Roberto. gusto. Gracias. Hoy solo había hombres en el programa. Mañana va a haber un montón de mujeres en el programa. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Hay que aprovechar para darle un abrazo a todas las Sí. mujeres
de este país, ¿verdad? De hecho, yo tengo mañana un ejercicio que a mí me gusta muchísimo, que es que hay un montón de personas, de mujeres que dirigen instituciones públicas en el país, que han dirigido instituciones públicas en el país, que tienen Que dirigen la rol, Asamblea Legislativa. que dirigen la Asamblea Legislativa, que dirigieron el país. Mañana van a estar juntas aquí en Matices. Estaré rodeado de un montón de mujeres que admiro mucho, que he conocido a través del programa y que mañana nos acompañarán en Matices, hablándonos de sus vivencias. Son las 3:25, Queen, después de Matices. Hasta luego y feliz tarde. Gracias. Hasta luego.